Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con Ángel Molina. Hola Ángel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto, Lucas. Gracias por la invitación. Bueno, les comento hermanos. Ángel es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana de México, magíster en Filosofía de la Ética por Al-Mustafa Open University de Irán y miembro del Centro de Estudios Islámicos, Árabes y Persas. Doctor Osvaldo Machado Mourel. Muy Así es. interesante y gracias Ángel por aceptar participar en mi canal. Por Hermano, les favor, un gusto. cuento. Sí, hermano, les comento. Este video es sobre espiritualidad islámica. Yo sé que por ahí, como ya decía en el anterior video, se sale un poco de mi tema de personalismo, espiritualidad católica, filosofía, pero dentro de lo que es diálogo interreligioso, sobre todo, personalismo, que es una filosofía occidental, sería bueno ahora, hoy en día, tratar de seguir investigando sobre cuál es la diferencia entre el paradigma occidental y el paradigma oriental. Y Ángel, ahora te pregunto, como estabas hablando recién. Les comentaba a Ángel que yo hace un tiempo me contaron un libro que dice que la diferencia principal entre Oriente y Occidente es que en Occidente se marca la razón y en Oriente la afectó. Pero yo, por lo que he estudiado, nada que ver, nada que ver. Ángel, ¿vos qué pensás? Coincido con vos, ¿no? No va por ahí la distinción. Pero esta es una construcción muy propia de la Europa moderna, esta idea de atribuirse la razón y de alguna manera, recordemos nosotros hasta no hace mucho tiempo, en algunos afiches publicitarios del proyecto colonial francés, aparecía Francia como una especie de faro iluminando sus colonias con el faro de la razón, decía, ¿no? Esta distinción eh, es peligrosa en algo vasto, con muchísimos matices, con infinidad de diferencias dentro de esto, ubica en este Oriente tan amplio hacia África e incluso parte del continente americano, si nosotros lo tomamos en términos de cosmovisiones o de civilizaciones, ¿no? Eh, por lo tanto, este espacio que no es el espacio occidental sería en el imaginario de este relato el espacio de lo irracional, y eso es peligrosísimo hasta para explicar las relaciones de los pueblos, ¿no? Bueno, es la pura afectividad. Si nosotros tomamos en cuenta el desarrollo, digo, para mencionar solamente el caso que nos convoca, que es el pensamiento islámico, la filosofía islámica es una filosofía atravesada por una reflexión muy profunda, y de hecho la espiritualidad islámica es muy crítica con los fenómenos de pura emotividad, ¿no? Que en realidad hay todo un trabajo que tiene que ver con la disciplina, con la introspección, con la crítica, que lejos está de la pura emotividad. La gran crítica que se hace efectivamente a ciertos caminos espirituales que llegan a Occidente vestidos de cierto exotismo oriental es precisamente eso, ¿no? Que venden una pura emoción, que hace que el sujeto hoy esté acá, mañana esté en otro lado, simplemente porque lo embargó una emoción distinta. Eso no sucede en el ámbito islámico, las coordenadas son diferentes. Yo tampoco podría definir exactamente qué es o dónde está el límite entre el oriental y el occidental. Sí sé eh, que tiene que ver, en términos contemporáneos, tienen que ver con ciertos procesos históricos muy diferentes, las cosmovisiones que aparecen en estos espacios culturales diversos, muy diversos. No existe el Oriente en general. Digo, ¿qué une y qué diferencia China, de Irán, Irán, de Somalia, Somalia, de Sudáfrica, por situar este Oriente tan diverso, eh, es un reduccionismo que difícilmente haríamos en otros espacios. Sigue explicando en muchos sentidos aquello que es propiamente no europeo. Nosotros sí reconocemos un punto de inflexión importante que es la modernidad. La modernidad, que es una experiencia exclusivamente de Europa occidental, es occidental, después, obviamente, a través de distintos procesos, en muchos de esos, en realidad el proceso de la modernidad, todo lo que conlleva, la nueva forma de pensar al individuo, la nueva forma de pensar también las relaciones colectivas, es un hecho occidental. Cuando llega efectivamente, cuando golpea, porque en muchos de los casos tiene que ver con injerencias coloniales, cuando golpea esto que tan difusamente se llama Oriente, o replicar procesos históricos occidentales en otras partes del mundo, lo seguimos escuchando hasta el día de la fecha, ¿no? Bueno, el Islam necesita modernizarse, el Islam necesita una reforma, lo que sucede en estas sociedades es que no han vivido la modernidad como si fuese el modelo a seguir,
solo aquel que ha transitado Europa Occidental. Nosotros, desde la cosmovisión islámica, tenemos infinidades de observaciones que hacer sobre lo que fue el proceso moderno en la Europa Occidental y en esta parte del mundo, y lo que supone a la hora de pensar el sujeto, y lo que supone a la hora de pensar el sujeto y la colectividad en términos de la relación con Dios, ¿no? En el caso del Islam, que es lo que de alguna manera mejor manejo, nosotros tenemos elementos muy particulares en este sentido. Sin ir más lejos, la noción de felicidad, por ejemplo, en el Islam, jamás está desvinculada de la felicidad colectiva, jamás, ¿no? La felicidad del individuo, por muy espiritual que sea, por mucho que necesite recluirse en alguna instancia o estar solo con Dios, siempre tiene un aspecto colectivo, siempre, ¿no? La felicidad no se puede, de hecho, los grandes textos de filosofía política en el Islam están atravesados por esos. ¿Cómo hacer efectivamente una sociedad justa, una sociedad que reúna los elementos que el Islam considera son necesarios para la felicidad individual, pero cómo trasladarlo a eso en un orden colectivo mayor que nos contenga a todos? Hay expresiones en este sentido fascinantes, como la de Al-Farabi, por ejemplo, que él dice que incluso las almas en el más allá se hacen cada vez más felices, incluso en esa instancia, a medida que van llegando nuevas almas a esta especie de paraíso, ¿no? O sea, incluso la felicidad se aumenta en el más allá a medida que llegan más almas. Raras veces son trabajados en nuestros espacios de formación, pero sin lugar a dudas hacen a cómo se concibe el sujeto frente a Dios y la comunidad frente a Dios, que eso me parece que es un tema para trabajar largamente, ¿no? Cuando nosotros vemos algunas el marco en el que esta idea de felicidad se ubica en el mundo islámico. Siempre tiene que ver con una felicidad individual y colectiva, porque todas las prácticas en el Islam, las religiosas, las que tienen que ver exclusivamente incluso con el momento de adoración, todo, el ayuno, de impuesto a la ganancia que tiene el Islam, todo tiene una dimensión individual y una dimensión colectiva, ¿no? Así como todo tiene una dimensión Zohir y Batin, que es exterior e interior, asimismo todo tiene una dimensión colectiva y una dimensión individual, que hace que efectivamente procesos como el de la secularización, impuesta en muchos escenarios, o el sujeto reducido a su pura individualidad o fragmentado en instancias, resulte absolutamente incomprensible. Es decir, ¿cómo pensar un sujeto que tiene un momento para el culto, pero otro momento para su vida social, otro momento, ese sujeto fragmentado, como si no hubiese relación entre eso, entre esas esferas del sujeto, como si no fuese una unidad de ese sujeto viviente, es para la tradición islámica una especie de aberración que ha sufrido el hombre occidental, ¿no? Así, compartimentar lo religioso como algo ajeno, es decir, como algo que se puede de alguna manera encapsular y perfectamente identificar, que ese es el elemento característico del proceso secular. Hay que identificar, de alguna manera, tiene que ser un dispositivo que nos permita aislar y, por lo tanto, sacarle el elemento disruptivo que puede tener la religión. Nosotros por eso en el Islam tratamos de no usar el concepto de religión, incluso para la propia tradición islámica, y usamos el concepto que aparece propiamente en árabe, que es din. El concepto din es forma de vida, es una forma integral de vida, es una cosmovisión y a partir de esa cosmovisión uno se mueve, a partir de esas coordenadas, se mueve como padre de familia, se mueve como compañero de trabajo, se mueve, es decir, nos atraviesa esa forma de entender el mundo, no está relegada solamente al elemento cultural o al elemento comunitario visible, no, lo atraviesa el sujeto, ¿no? Entonces me parece que ahí, sin establecer divisiones tajantes ni nada por el estilo, de la experiencia occidental al sujeto y a la comunidad y su relación con Dios, y cómo se entiende desde estas otras coordenadas, ¿no? Por eso, de alguna manera, Lucas, también aparecen ciertas representaciones con con alguna islamofobia velada, donde para caracterizar a las sociedades musulmanas, dicen, son sociedades medievales, he escuchado yo, ¿no? Y nosotros tendríamos que hacer una lectura muy, muy finita sobre qué ha hecho la modernidad con lo medieval, qué ha tratado de encapsular ahí para que deje de ser disruptivo. Para, para, para el mundo islámico, la caracterización de medieval no tiene ningún sentido,
porque mientras que el mundo occidental vivía toda una serie de procesos con la religión, con las instituciones religiosas, en el mundo islámico asistíamos a uno de los momentos más florecientes de esto que se llama la filosofía de la luz, por ejemplo, en el mundo iranio, o la filosofía de Mullah Sadra. Mullah Sadra, uno de los máximos exponentes de la filosofía islámica, es del siglo XVII. Es decir, ese escenario de tratar de vincular este espacio temporal con algún tipo de oscurantismo no es vivido de la misma manera, ni siquiera en la propia historia del mundo islámico, ¿no? Qué apasionante escucharte, Ángel, impresionante. Les comento que yo lo conocí a Ángel, les conté que en un grupo que tuvimos en común llamado Fraternidad Hombre Primitivo, y también el Hermano Santiago, que surgió después, donde, bueno, tenemos con unos amigos como Jorge Azar, no los conocen obviamente, van más para el lado ortodoxo, católico ortodoxo, y estábamos en su cumpleaños y yo lo conocí a Ángel, y me quedé impresionado porque así como lo ve ahora, así habla en también en las reuniones, es apasionante escucharlo por toda la sabiduría y todo lo que sabe. Bien, pasando a la siguiente pregunta, Ángel. Algo simple. ¿Por qué el Islam, no sé si es simple, no sé si es simple, decime vos. ¿Por qué el Islam se dice que el Islam es una religión abrámica? Bien, esa es buenísima la pregunta, porque ahí también tenemos una serie de formas de entender esto, ¿no? La forma más sencilla, que explicaría rápidamente esta pregunta y ofrecería una respuesta, si se quiere, cortita, es porque efectivamente es el último de los caminos explicitados a partir del texto coránico, pero que recupera de alguna manera, o sea, se considera heredero de una tradición de profetas y de mensajes proféticos que tienen en el caso del cristianismo y del islam y también del judaísmo una especie de padre fundador que es Abraham, ¿no? Ustedes sabrán, y si no, yo se los comento, en el Corán aparece, el profeta que más mencionado aparece es Moisés, aparece Jesús, aparece la historia incluso del nacimiento de Jesús, hay un capítulo en el Corán que se llama María, es decir, son en la tradición islámica los profetas del antiguo, y obviamente la figura de Jesús, del Antiguo Testamento y la figura de Jesús son personajes centrales. Hay una diferencia importante por ahí en los textos, ¿no? Digo, en los textos judeocristianos que forman parte de la Biblia y el Corán. El Corán no tiene ninguna finalidad de texto histórico, es decir, no intenta contar una especie de relato histórico que empieza desde Adán y sigue, no. Lo que hace el Corán es utilizar experiencias, ¿no? Momentos de la vida de los distintos profetas para explicar algún punto en particular, ¿no? Por eso vamos a encontrar que Moisés aparece a lo largo de distintos capítulos del Corán, Jesús, la figura de Jesús también, eh, se reconocen todas las tradiciones islámicas, por supuesto, se reconocen parte de este brazo religioso que tiene a Abraham como su fundador, pero en la tradición islámica se considera que todos los profetas que han existido son musulmanes. ¿En qué sentido? La palabra Islam literalmente significa, si nosotros lo tenemos que traducir lo más parecido al castellano, sería sometido a la voluntad de Dios. Hay que tener mucho cuidado por ahí con el término. Yo no soy muy afecto a traducirlo literalmente, porque también las palabras en nuestras tradiciones y en nuestra cultura y en nuestro contexto histórico tienen un peso y una connotación. Si yo digo sometimiento, obviamente que en el caso de lo que significa esa palabra en la tradición occidental tiene un peso absolutamente poco feliz, para decirlo amablemente. Es decir, yo digo alguien sometido, no me interesa ser alguien sometido, pero para entenderlo esto en la cosmovisión islámica, una persona sometido a la voluntad de Dios es una persona que reconoce el orden divino en lo manifestado y actúa según ese orden divino en la manifestación. Es decir, no supone una aceptación acrítica de una especie de orden que llega desde algún lado, sino el reconocimiento de los signos de Dios en todo lo desplegado. Y la acción más natural de un sujeto que piensa y que reflexiona, esa frase posiblemente sea una de las que más aparece en el Corán, ¿no? Los que piensan, los que reflexionan. Y siempre hay una invitación a la reflexión. Por eso los caminos de pura emotividad son vistos con cierta desconfianza en las tradiciones espirituales islámicas. Siempre hay una invitación primero a reflexionar.
Fíjense qué interesante en este punto, me estoy yendo un poco por las ramas, pero es para señalar una cuestión que tiene que ver un poquito con esto. En árabe, para mencionar el nombre de cada uno de los versículos, en árabe se dice ayat. Ayat significa signo. Y el Corán nos invita a leer los signos del Corán, que son las palabras, aquello que está escrito, y los signos de la creación. Es decir, el musulmán debería poder leer el universo como un Corán desplegado, así como lee el Corán como si fuese el universo resumido en letras y palabras, ¿no? Esa capacidad de lectura la da el razonamiento. El profeta, el profeta Muhammad, dicen las tradiciones, era analfabeto. ¿Qué leía? ¿Qué le ordena el ángel en, en la primera palabra de la revelación? Le dice Ikra, que es lee o recita. ¿Qué es lo que tiene que leer? Eso, ese universo desplegado, esos signos de Dios. A eso se somete el musulmán, es decir, reconoce ese orden y actúa como criatura, pero criatura íntimamente relacionada con la divinidad. Hay un pasaje precioso del Corán que dice, estamos más cerca de ustedes que su vena yugular. ¿Qué hay más cerca que la vena yugular? La vena yugular está dentro de eso, ¿no? Maravilloso para pensar esta cuestión de la relación. En estas coordenadas, los profetas, en tantos sujetos que han entendido, que comprenden su lugar como criaturas y son, por esa capacidad de leer el universo, receptores aptos del mensaje divino, son por lo tanto musulmanes. Entonces, ustedes van a encontrar a veces libros que dicen, por ejemplo, Jesús, un profeta del Islam. ¿No? No porque nosotros consideremos que históricamente esto que se llama la religión islámica ha empezado antes, sino porque la actitud frente al mundo es la actitud de un musulmán, ¿no? Y por eso, es más, el Corán menciona explícitamente 25 profetas. Pero las tradiciones dicen que si Dios es tan clemente y tan misericordioso como lo cree el musulmán, tiene que haber enviado un profeta a cada pueblo en algún momento de su historia, ¿no? Y las tradiciones dicen, hemos enviado más de 124.000 profetas. Es un número que simplemente se usa para marcar la infinidad de profetas enviados. De esos 124.000, solamente 25 menciona el Corán. ¿Esto por qué es así? ¿Por qué menciona nada más que 25? Porque en realidad la actitud de todo musulmán frente a otra tradición, a otra tradición religiosa, a otra expresión cultural, debería ser la de suponer que esa tradición, ese pueblo, en algún momento también recibió un profeta. Esa actitud esa actitud fue la que motivó a muchos musulmanes a medida que fue expandiéndose el espacio de lo que era el mundo islámico, cuando se encontraban, por ejemplo, con civilizaciones como la India o la persa, es decir, todos los elementos similares que tenemos, y los buscaban precisamente, había un esfuerzo en buscar en qué nos parecemos, los atribuían a que los dos compartían, en algún momento tienen que haber tenido su profeta, ¿no? En algún momento deben haber tenido un profeta y las similitudes que encontramos entre los caminos es porque también hay, fíjense qué interesante, eh, eh, cuando llegan a la India y se encuentran con los Vedas, ¿no? Los textos religiosos del hinduismo, le permite a los sabios musulmanes decir, ah, tienen un libro religioso, ¿no? Los vamos a considerar gente del libro, es decir, gente que ha recibido una revelación, aunque no aparecieran mencionados en algún momento un profeta, para no dejarlos extraviados, y buscando esos puentes, esos elementos proféticos, es como el musulmán debería acercarse a todas las otras experiencias religiosas. Súper, súper interesante. Tengo otra pregunta muy interesante que yo no sé mucho de Mahoma. Quería que me cuentes un poquito de la vida de Mahoma, que fue bueno, el profeta más importante, ¿no? Bueno, me parece, ¿o no? Del Y Islam. en la tradición islámica, Mahoma, eh, es el sello para nosotros, es el sello de la profecía, es decir, es el profeta con el que se cierra la cadena de profetas. La profecía es una especie de luz única que atraviesa a los profetas desde Adán hasta Muhammad, y a partir de ahí se cierra el ciclo de la profecía simplemente porque el mensaje es universalizable, ¿no? Es decir, una de las características que tiene el texto coránico es que no está dirigido a árabes, no está dirigido a un pueblo en particular, no está dirigido a los hombres, es muy explícito al hablar de hombres en plural, en el sentido de seres humanos, y cuando quiere específicamente resaltar
para que no haya ambigüedades, que está hablando para hombres y mujeres, dice musulmanes y musulmanas, ¿no? Creyentes hombres y creyentes mujeres. Hay un énfasis ahí en el texto coránico para señalar que el mensaje es universal. Por supuesto que en tanto lo que mencionábamos hace un ratito, en tanto nosotros consideramos que Muhammad es el sello de una cadena de profetas, también se respetan, aunque por supuesto con diferencias, si no, no serían caminos diferentes, pero se respetan como gente que ha recibido un mensaje sagrado, por supuesto, explícitamente cristianos, judíos, zoroastrianos, y a medida que el Islam se fue expandiendo, entraron sumamente interesante y muy atravesada además por elementos simbólicos y arquetípicos, ¿no? Esta idea, fíjense qué interesante, Muhammad, antes de ser profeta, la primera revelación la recibe a los 40 años, en una instancia de retiro, acostumbraba a retirarse de Meca, él básicamente era comerciante, muy respetado en la época, de hecho lo conocían como Amin, como el confiable. eh, los árabes, y en realidad el mundo semita en general, tiene alrededor del comercio mucho más de lo que nosotros tenemos puesto en el comercio, ¿no? Cuando una persona en el mundo árabe va a comprar algo, no solamente va a comprar lo que necesita, va a socializar. El espacio colectivo, el espacio donde la gente conversaba sobre lo que pensaba realmente, no era la plaza pública, no eran las instituciones del Estado, era el mercado. Ustedes habrán escuchado un montón de historias, incluso de las Mil y una Noche, donde el califa trata de ver qué piensa el pueblo sobre él y se disfraza de mercader o de pordiosero y se mete ¿dónde? En el mercado. En el mercado se socializa y en el mercado se gana o se pierde reputación de persona confiable y de persona noble. Ahí, en este espíritu de árabe de comercio, Muhammad, antes de recibir la revelación, es efectivamente considerado un hombre confiable. Tenía como práctica retirarse a una montaña, con todo lo que esto simbólicamente implica también, ¿no? A una montaña, en una cueva que todavía existe de esta montaña, reflexionar sobre Dios, ¿no? Este era un elemento característico en ciertos grupos que les decían Hanif, que son como una especie eh, de buscadores naturales de Dios, que había muchos en la península arábiga, y en ese sentido, aún sin recibir la revelación, la actitud de Muhammad con el mundo era la actitud de un Hanif, ¿no? De una persona que se retiraba. En ese retiro, a los 40 años, con todo lo que primera revelación, los 40, el número 40 en la tradición islámica tiene que ver con el ciclo, con un ciclo, ¿no? Con un ciclo que se cierra, con un ciclo que se completa, con algo que está completo. También en términos de las edades del hombre, en esta idea de ciclo completo, una persona madura en la tradición islámica es a los 40 años, ¿no? Está apta para ubicarse en el mundo desde otro lugar. Y ahí recibe la primera revelación que decíamos hace un ratito, esta orden del ángel Gabriel. Fíjense cómo compartimos también hasta las figuras que transmiten este mensaje divino. Y el ángel le dice, lee en el nombre de tu Señor, ¿no? Y ahí empieza esta experiencia que en un primer momento le produce a Muhammad un profundo terremoto espiritual, ¿no? ¿Qué ha sucedido ahí? ¿A dónde va? Busca en su familia, busca especialmente en su esposa el consejo, esto me ha sucedido, ¿qué hago con esto? ¿No? ¿Viene de Dios? ¿De dónde viene esto? Y empieza efectivamente como criatura, pero a la vez como receptor del mensaje divino, empieza lo que se conoce como la revelación del Corán, que se da fundamentalmente en 23 años. Esos 23 años también tienen en la vida de Muhammad distintas instancias. Una instancia, no se olviden ustedes que Meca era un puerto, un punto fundamentalmente comercial muy importante de tránsito de mercadería. Contrariamente a lo que algunos suponen, la península arábiga no era un solo desierto estéril y árido, carente de sujetos. Teníamos ya el sur, esto que actualmente es Yemen, históricamente fue la zona más rica de la península arábiga, se le conocía ya en los textos romanos como la Arabia feliz, fértil, muy fértil, y de una civilización sumamente desarrollada. Tenemos nosotros en la historia que es la represa de Ma'arib, que fue un acontecimiento fundamental para el desarrollo de esta región. Y Meca, fundamentalmente, era un punto de encuentro y un tránsito del comercio, donde además
se juntaban en determinadas épocas del año a adorar a distintas deidades que vivía fundamentalmente del comercio. Poner en cuestión ese status quo significaba ponerse en contra a todo lo que era en ese momento la oligarquía de Meca, ¿no? El Muhammad lo hace, efectivamente el profeta lo hace, y empieza a generarse obviamente un quiebre con las formas tradicionales de organizar el poder, las formas tradicionales de vincularse con Dios, las formas tradicionales de vincularse entre los hombres, que esto es especialmente importante, y las formas de vincularse con el conocimiento, que esto es otro universo sumamente interesante y que a veces no se destaca lo suficiente, ¿no? En un lapso muy corto de tiempo, de ser perseguido, la comunidad islámica, la incipiente comunidad islámica es perseguida en Meca, se trasladan a Medina, en Medina conforman efectivamente lo que sería el primer modelo de organización comunitaria propiamente islámico, y a partir de ahí se empieza efectivamente a fortalecer este modelo, esta forma de entender el mundo, bajo la dirección propiamente de Muhammad, ¿no? Suceden cosas interesantísimas. Una vez que toman Meca y limpian la Kaaba, que es este templo cuadrado que adentro está vacío, la limpian de ídolos y se consagra absolutamente para la adoración de Dios. En la tradición islámica es el primer templo generado por el ser humano para adorar a Dios con toda la simplicidad que supone un cubo, ¿no? Con toda la simplicidad que supone un cubo vacío. No nos vamos a meter ahí porque es un tema larguísimo, pero toda la simbología detrás de este primer templo es sumamente vasta, ¿no? Bueno, lo importante, al fin y al cabo, es que el triunfo del Islam como modelo de vida supone un cambio en menos de 100 años tremendo, no solamente para esta región, sino para todo el espacio que va a ir desde Marruecos hasta la frontera. En primer lugar, en un lapso muy corto de tiempo, el mundo, el pueblo árabe pasa de ser un pueblo de tradición fundamentalmente oral a constituirse en un pueblo letrado. ¿Cómo hace eso? Necesariamente, si la vida espiritual del musulmán gira alrededor del libro, hay una necesidad imperiosa de que el sujeto se vincule con la letra, se vincule con el texto revelado. Y eso también es un punto interesante. No hay mediadores en el Islam, es decir, no hay una figura ni sacerdotal, no hay una figura papal, no hay nada similar. También eso hace que para un no musulmán el mundo islámico parezca una especie de caos de interpretaciones y de propuestas, porque precisamente la relación del sujeto con Dios es individual. O sea, la relación real, la vinculación real, es sin mediadores. Y con el texto sagrado es de la misma manera. Y para poder acceder al texto sagrado hay que poder leer y escribir, poder leer ese texto sagrado, poder interpretarlo, porque se supone que ese texto nos habla. De la misma manera que le fue revelado al profeta, cada creyente recibe la revelación como si Dios le estuviese revelando, hablando en ese momento a cada creyente en particular. Eso obliga al mundo islámico a alfabetizarse muy rápidamente. Una de las prácticas incluso utilizadas para tal fin era que cuando se capturaba a prisioneros durante la batalla, se los liberaba después de enseñar a leer y escribir a por lo menos 10 musulmanes, ¿no? Si enseñaba el prisionero a leer y escribir a 10 musulmanes, ganaba su libertad, porque precisamente lo que se trataba era de que el sujeto pudiese acceder al texto de la revelación, ¿no? Eh, la vida del profeta es sumamente interesante. De hecho, todos los modelos de la vida islámica surgen de ahí, es decir, nosotros rezamos como rezaba el profeta. Hay un acontecimiento crucial, posiblemente que tenga mucho que ver con lo que vamos a hablar más adelante, que tiene que ver específicamente con la espiritualidad. Eh, Toda la mística islámica se origina en una experiencia trascendental del profeta, que es el viaje nocturno, que es un viaje que realiza, asciende, sube 7 cielos, y ese relato es maravilloso porque en cada cielo se va encontrando con distintos profetas, se encuentra con Jesús, se encuentra con Abraham, conversan. eh, bueno, es precioso, el relato es un relato bellísimo, y de ahí la importancia de ciertos lugares en la tradición islámica. El viaje consiste en dos momentos. Un viaje de Meca es un viaje espiritual, así que es un viaje que se hace en otro plano de existencia, de Meca a Jerusalén y de Jerusalén hasta el séptimo cielo. Dice el texto coránico que Muhammad llega a estar, si se acercara un poco más, se fundiría con la divinidad, ¿no? Entonces,
la criatura puede llegar hasta ahí. Ese viaje de 7 cielos, cubriendo 7 instancias, es lo que representa, es lo que reproduce el musulmán cuando reza. Los movimientos que realiza el musulmán en su rezo, empieza parado, termina, se inclina, se va inclinando de a poco, cada uno de esos movimientos representa uno de los cielos de la ascensión, ¿no? Por lo tanto, la idea es que el musulmán de alguna manera revive o trate de aproximarse a esa experiencia visionaria del profeta en las instancias de su viaje nocturno, ¿no? Esta es, sin duda, la piedra basal, si se quiere, de toda la espiritualidad islámica, ¿no? Este viaje de ascensión, esta ascensión hasta los 7 cielos que nos conducen nos aproximan a la divinidad, ¿no? Excelente, excelente, muchas gracias. Súper, súper apasionante, como os decía antes de escucharte. Y tengo una pregunta, porque yo me acuerdo que yo no sé nada de Islam, obviamente, pero he escuchado cuando vos hablabas otra vez que hace unos años nos vimos, hablabas de la diferencia entre los chiitas y los sunitas, que son como una especie de ramas, ramificaciones o tradiciones del Islam. ¿Cómo es eso? Sí, el Islam, como decíamos hace un ratito, no tiene una figura papal o una figura de autoridad única que delimite exactamente cuáles son las fronteras de aquello que nosotros podríamos definir como ortodoxia o heterodoxia. Hay ciertos elementos que compartimos todos los musulmanes, vinculados fundamentalmente con la creencia y con la práctica, y después hay un enorme espacio que tiene que ver con diferencias relacionadas con temas puntuales. Hay muchísimas ramas, escuelas de interpretación, escuelas de jurisprudencia. Las dos más conocidas son precisamente las ramas sunita y las ramas chiita. Existe una tercera rama que surgió tempranamente en el Islam, que son los harijíes, hoy prácticamente no existen. Eh, Hay un estado que es Omán, que es Ibadí, que es una rama de los harijíes, pero fundamentalmente el mundo islámico eh, reconoce estas dos grandes ramas y adentro muchas expresiones que surgen de estas dos ramas, ¿no? El mundo sunita, si se quiere, es aproximadamente el 85% del mundo islámico, y el mundo shia es entre el 15 y el 20% del mundo islámico. Las diferencias más importantes tienen que ver con la figura de la autoridad tras la muerte del profeta, ¿no? O sea, la muerte del profeta Muhammad, hay una discusión dentro de la comunidad islámica de cuáles deberían ser las características y las atribuciones del sucesor, ¿no? Para la tradición sunita, para la tradición mayoritaria, Muhammad nunca dejó establecido, según sus fuentes, quién debería ser el sucesor, y por lo tanto es la comunidad la que debe decidir. Sí, está claramente estipulado quién debería ser el sucesor, que es Ali, que es primo y yerno de Muhammad, pero además la diferencia importante no solo tiene que ver con quién se hace cargo de la autoridad política, sino fundamentalmente de las características, de las atribuciones de ese sucesor. O va a ser simplemente un sujeto que ordene, administre a la comunidad en términos políticos, o es un sucesor que también reúne ciertas características espirituales determinadas para guiar a la comunidad. La tradición shia dice sí, tiene necesariamente que reunir determinadas características, ciertas condiciones espirituales, esa es la figura del imán, mientras que la tradición sunita dice no, hay que privilegiar fundamentalmente la seguridad, la unión de la comunidad en términos políticos casi administrativos, es cómo se gestiona esa comunidad. Esa es la figura del califa fundamentalmente, ¿no? Suelen ponerse estas dos figuras como representantes de cada camino, mientras por un lado está el califa como autoridad, por el otro está el imán como autoridad, pero cada figura de autoridad tiene características y atribuciones diferentes. Eso ha generado dos desarrollos distintos dentro de las experiencias de estas dos grandes ramas del Islam. El Islam sunita rápidamente es un Islam que de alguna manera ordena esto que conocemos nosotros como el Estado Islámico, que va desde China hasta Marruecos, hasta el actual Marruecos. Todo ese espacio estaba efectivamente bajo la autoridad de un califa en las coordenadas del sunismo. Eso hace que la Shia, al estar de alguna manera alejada del poder, al ser desplazada, digamos, en esta disputa por la sucesión, tenga un desarrollo vinculado con la vida espiritual
posiblemente más fuerte, más profundo que lo que sucede en los primeros años, tanto dentro del mundo sunita como del mundo chiita. Tiene determinados momentos, ¿no? En el caso del Islam sunni, va a tener que ver mucho con esto que nosotros conocemos en Occidente como, como sufismo, y en el caso de la tradición shia, el elemento propiamente más profundamente espiritual, si se quiere, es un elemento constitutivo, ¿no? Siempre que pensemos en el shiismo, tiene una dimensión que se dice irfaní, es decir, vinculada con formas de gnosis islámicas muy profundas, en este equilibrio que decíamos también, que mencionábamos hace un rato, entre lo exotérico y lo esotérico, de cada práctica, de cada actividad, de cada forma de entender algún pasaje del Corán, ¿no? Esta diferencia en sí misma entre los dos caminos eh, es importante en términos de caminos espirituales, ¿no? Después, en términos políticos, va a servir para explicar algunas cosas y otras no. Es mucho más complejo porque después esto hay que cruzarlo, o sea, el abrazar uno de estos dos caminos dentro del Islam, el camino sunni o el camino shia, por sí mismo no explica demasiado, sino eso hay que cruzarle cuestiones históricas, políticas, culturales, para explicar otros procesos. Pero para el camino del creyente sí es importante, porque la figura del imam, es decir, del sucesor del profeta en la tradición chií, es central, ¿no? Se considera efectivamente que la posibilidad de acceder a formas más profundas de comprensión del texto coránico se da siempre de la mano de este gran maestro espiritual que es el imam de la época, ¿no? Entonces, para la tradición shia, muerto el profeta Muhammad, hay 12 imames. En la tradición shia mayoritaria son 12 imames, 12 sucesores, embestido de ciertas características espirituales muy diferentes a como concibe la autoridad o a la figura del califa en la tradición sunni, mucho más vinculado con el elemento político y rollo. ¿Cómo será de importante esta figura del imam en la tradición chií? Que dicen, el título que le dan a los imames es el Corán que habla, ¿no? El Corán que se expresa a sí mismo, ¿no? Esa es la estatura espiritual que se le atribuye a estos sucesores. Es decir, no es simplemente una cuestión, como a veces aparece reducida en los textos de historia, y los elementos que configuran esa autoridad, las atribuciones de esa autoridad son radicalmente diferentes en las dos ramas que nosotros conocemos del mundo islámico, ¿no? Por eso siempre es interesante, y es un ejercicio que deberíamos exigirnos cuando nosotros leemos algo vinculado con el Islam a secas, así, no dice demasiado. Cuando yo digo, bueno, el Islam, por ejemplo, cuando tengo que tomar un libro y leo, por ejemplo, la mujer en el Islam, entonces, o las minorías religiosas en el Islam. Bueno, pero ¿qué Islam? ¿No? ¿Cuál Islam? Sunni, Shia, ¿dónde? ¿No? ¿En qué época? ¿Bajo qué tradición jurisprudencial? Que también hay varias escuelas de jurisprudencia. Siempre, siempre hay que situar dónde está organizándose, desde dónde está hablando el que habla en nombre del Islam, ¿no? Que esto es mucho más complejo. Es un ejercicio que deberíamos hacer permanentemente porque no tenemos una figura única que nos diga el Islam es esto que yo estoy diciendo desde esta institución religiosa. No, tenemos infinidad de formas de entender lo que es el Islam, tenemos infinidad de formas de entender algunas cuestiones tan puntuales como estas que estamos mencionando, por lo tanto siempre le deberemos exigir a quien está hablando sobre el Islam desde dónde lo está haciendo, ¿no? Cuáles son sus coordenadas dentro de este enorme abanico de posibilidades dentro del Islam, desde dónde está hablando. Esto me parece que es como el ejercicio más sano. Y también el nivel del discurso. Nosotros vamos a tener en los textos islámicos, seguramente esto pasa también en las otras tradiciones, en las tradiciones espirituales más aún, ubicar el tipo de discurso que estamos nosotros accediendo y a quién está dirigido ese discurso. Una cosa es pensar en el discurso jurisprudencial, aquel que tiene que ver con establecer qué es lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, en términos de legalidad, son completamente diferentes, o un libro de irfán o sufismo que tiene un vocabulario distinto, que se comunica fundamentalmente a través de alegorías, que tiene otro lenguaje diferente y el público es infinitamente más reducido, ¿no? Nosotros vamos a tener autores que se expresan de una manera en términos jurisprudenciales y parece ser otro autor cuando habla de espiritualidad. ¿Por qué? Porque son públicos diferentes, son registros discursivos diferentes, y si nosotros no hacemos ese reconocimiento, podemos encontrar que un autor acá parece decir una cosa y acá parece decir otra.
Bueno, no es así. Son discursos que tienen públicos distintos, con niveles de comprensión también del texto o de lecturas del texto desde lugares distintos, desde la filosofía o teología, o desde el Irfán, que es la mística más profunda, desde la gnosis islámica, o la legalidad. La legalidad, el lenguaje de la ley en términos islámicos, es el lenguaje que tiene que ser accesible para todos. Todos tenemos que poder saber, por lo menos para ordenarnos en nuestra vida, qué se considera correcto, qué se considera incorrecto, qué se considera lícito, qué se considera ilícito. Eso tiene que ser fácilmente accesible para todos. El lenguaje filosófico ya es para quien busca otro tipo de conocimiento y el lenguaje del Irfán es para quien busca otra experiencia espiritual distinta, que no se le puede exigir a todo el mundo, pero es un camino que tiene que estar abierto. Y cada camino tiene sus matices en el lenguaje. Eso que nosotros haríamos naturalmente con otras tradiciones espirituales, a veces no se hace con el Islam, ¿no? Entonces nos encontramos con libros así, como te decía hace un ratito, ¿no? Los derechos humanos en el Islam, la mujer en el Islam, ¿no? Las minorías en el Islam. ¿Qué Islam? ¿Desde dónde? ¿Quién habla? La política y el Islam. Hay un montón de libros así, con estas coordenadas, ¿no? El lenguaje del Islam. ¿De dónde? ¿Cuál es? ¿Quién está hablando? ¿Cuál es el representante del Islam que estás tomando como modelo para exponerlo y para presentarlo al mundo? Y ahí tenemos que ser como muy claros en las coordenadas donde cada uno escribe, el público al que va destinado, ese texto que vamos a usar como fuente, la época, el contexto histórico, el contexto político, todo hace al escrito final que nosotros vamos a tomar como insumo para explicar qué dice el Islam sobre tal cosa, ¿no? Qué interesante. Y te retoco con la pregunta. ¿Vos te pones bajo la tradición chiita o sunita? Chiita, pertenezco a la Bien. tradición chiita. Bueno, Sí, sí. a ver, había una que dijiste que era más espiritual y otra que era más política. ¿La chiita era más espiritual, puede ser o no? En la tradición chií no puede haber separación de ninguna forma entre lo espiritual, si se quiere, y el camino comunitario, exterior, político. No hay división porque en realidad el sujeto no es un sujeto fraccionado, es un sujeto que se vincula todo lo que hace el musulmán, tiene estos dos aspectos. No es que no exista esto en la tradición suní. La tradición suní, eh, como rápidamente se hace cargo, si se quiere, de la administración del Estado, hay un primer momento en que adquiere un perfil muy marcadamente legal. Es decir, deja de lado el camino más profundo de la espiritualidad y se concentra fundamentalmente en el aspecto legal. Va a llevar un tiempo para que las propias necesidades de la comunidad del musulmán chií no descuidar jamás el camino del desarrollo espiritual, ¿no? Del desarrollo profundo espiritual. Hay ciertas prácticas propiamente de la tradición shia que están vinculadas con esta práctica de reflexión interior, de perfeccionamiento, esto que nosotros llamamos irfán actualmente, que es este camino de la gnosis que tiene que ver con el conocer y con el practicar, ¿no? Y con el reflexionar. Son muchos elementos, pero esto forma parte de la esencia del shiismo y en el espacio sunni está de alguna manera mucho más diversificado. Esto hay ramas dentro del sunismo mucho más literales que incluso hacen cierto desprecio a los caminos más espirituales, y eso de alguna manera no podría suceder por las características propias del camino Shií, no podría suceder nunca en el espacio Shia, ¿no? Excelente, excelente. Vamos a entrar ahora, como venías diciendo, más en espiritualidad y mística. ¿Cómo se vive la mística y la espiritualidad dentro de lo que es el Islam? Dentro de lo que es lo que... bueno, sí. Sí, ahí nosotros tenemos ciertos elementos que forman parte de la vida cotidiana del creyente, es decir, hay ciertas prácticas espirituales. Es interesante ahí señalar un poco algunas prácticas del Islam para que nosotros veamos también por qué es tan difícil para un musulmán eh, entender esto que pasa en algunas partes de esto que llamamos Occidente, donde el sujeto compartimenta su vida religiosa a ciertas cuestiones cultuales muy específicas y después parece hasta desvinculado de esa práctica religiosa, ¿no? En el Islam nosotros tenemos como práctica obligatoria 5 oraciones diarias. Esas 5 oraciones se distribuyen a lo largo de la jornada y esto es importante también. El sentido y permanentemente le invita al hombre a reflexionar
y a reflexionar sobre su relación con Dios, porque hay un hecho fundante en la mística islámica y en la forma en la que el ser humano entiende su relación con Dios, y ese hecho fundante es un pacto previo a la creación misma que hace el ser humano, antes de ser separado en individualidades, hace el ser humano en su conjunto, esto está relatado en el Corán, con Dios. Dios le pregunta a los hombres antes de manifestarlos en la creación, si ellos reconocen que Él es su Señor, ¿no? Alastu bi rabbikum, dice, ¿acaso no soy yo vuestro Señor? Y los seres humanos dicen sí, ¿no? Reconocen la relación que hay entre ellos y el Creador. Recordar ese pacto, esa relación directa entre el hombre y Dios, es lo que invita a hacer permanentemente el Corán. Y lo que hacen estas 5 oraciones diarias es evitar que el hombre, en su cotidianeidad, se olvide, ¿no? El hombre se olvida. Esta es una idea muy interesante. El hombre necesariamente no, a veces no actúa llevado por una intención oscura o una intención malvada. No, a veces el hombre olvida. La palabra insan, que es la palabra para ser humano en árabe, tiene la misma raíz que la palabra olvidar, ¿no? O sea, el ser humano naturalmente se puede olvidar. Entonces las oraciones dispuestas a lo largo de la jornada tienen como finalidad de que el hombre no se olvide, que no se olvide de su relación con Dios, que recuerde, y por eso el nombre del Corán mismo es el recordatorio, ¿no? En esta idea de que no se olvide, hay un elemento espiritual muy, muy fuerte, porque la idea es que si yo recuerdo permanentemente cuál es mi relación con Dios, también reconozco que la autoridad, la única autoridad, es la autoridad divina, ¿no? Y efectivamente, ante quien yo me postro en una oración, es ante Dios. Esa relación es absolutamente individual. No hay nadie en el medio. Nadie está oficiando de intermediario entre Dios y el creyente. Y en esa relación no merece ser adorado. Lo único que merece ser adorado es Dios. Los demás son manifestaciones, manifestaciones. Algunos dirán manifestaciones de los nombres divinos, otros dirán manifestaciones en distintos grados de la jerarquía de existencia, lo que fuere, pero siguen siendo expresiones de esta misericordia divina desplegada. Pero al que debemos es posiblemente el gesto más fuerte de reconocimiento de la humildad del sujeto frente al Creador. Y al mismo tiempo de la intimidad en esa relación, ¿no? Porque el sujeto ahí está solo. Nosotros vemos al musulmán con una alfombrita rezando, ni siquiera hace falta la alfombra, hace falta un lugar limpio. La relación es directa con la divinidad. Y lo que se hace 5 veces al día es recordarlo. Son prácticas obligatorias. Esto debería vivirse de esa manera por todos los musulmanes del mundo porque es efectivamente el sentido del rezo. Cada uno de los movimientos del rezo nos dirigen desde estar parado a estar sentado lo más cerca posible de la postración. Y después hay toda una serie de prácticas que ya tienen que ver con las escuelas que uno sigue, con las líneas espirituales que uno sigue, que tienen que ver con desarrollo de otras prácticas para perfeccionar, para pulir, para de alguna manera hacer del alma el espejo más óptimo para esos nombres más bellos de Dios, ¿no? Y ahí tenemos nosotros una serie de prácticas en el mundo sunni y en algunos espacios vinculados con el sufismo, es el dhikr, el recordatorio. Hay muchas formas de recordar los nombres divinos y hacer de esto una práctica constante. Los nombres divinos pulen el alma del creyente. En la tradición shia tenemos elementos así, pero además hay una súplica muy fuerte que se hace el viernes a la noche, sería el jueves a la noche para nosotros, es Dua Kumail, es una súplica con una carga espiritual muy interesante, y ciertas prácticas cotidianas que se hacen en la soledad de la jornada. Es el sujeto levantándose a la mitad de la noche cuando todo el mundo duerme para hacer un rezo que no es obligatorio, pero espiritualmente es muy recomendable, ¿no? Aprovechar la soledad de la noche, la tranquilidad de la noche, y cuando todo el resto de la gente descansa, el musulmán shia se hace un huequito para recordar a Dios. Después sigue descansando. O otra práctica importantísima también en la tradición chií es la práctica obligatorios, cerrar el día con una profunda autocrítica sobre cómo fue nuestra jornada, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué podríamos haber mejorado en nuestra jornada? Así se cierra la jornada. Así, reflexionando sobre lo que hicimos. ¿Qué nos hizo sentir mal? ¿Qué podríamos haber mejorado? ¿Cuándo hicimos sentir mal a otro? ¿Qué emociones surgieron que se podrían haber mejorado? Todo eso se pone bajo una mirada crítica con el objeto de limpiarse, no con una función atormentadora o de flagelación sobre lo que, sino hay que corregir esto, ¿no? Hay que limpiar el alma, o sea, hay que hacer del alma
lo más parecido a un espejo para que los nombres más bellos de Dios aparezcan manifestados, ¿no? Y bueno, por eso te decía, hay ciertas prácticas propias del Islam en general como camino, y hay ciertas prácticas que tienen que ver con otros elementos que las tradiciones van sumando para ayudar al camino del viajero, del salik, dicen, ¿no? El que transita el camino espiritual. Genial, genial. Y te pregunto, ¿es posible la unión con Dios? Bueno, en árabe tenemos un término que es faná, que es la extinción, y la aspiración de todo, de todo aquel que transita el camino espiritual es eso, la extinción en Dios. Es una instancia, dicen algunos, y después se vuelve a otra instancia que es el baqá, la subsistencia, ¿no? Pero se da una instancia de sumergimiento, si se quiere, en la realidad divina. Ahí hay un montón de miradas distintas sobre esto, ¿no? Si en tanto nosotros en esta forma de existencia podemos lograr la unión con Dios en el sentido de desvanecerse en la divinidad, eh, lo que sí coincide todos los musulmanes es que de alguna forma nosotros estamos atravesados todo el tiempo por la divinidad, todo el tiempo. Desde esta frase que yo te mencionaba hace un ratito de estamos más cerca que su propia vena yugular, que es fuertísima la idea, o sea, suponer que está adentro, Dios está adentro, nos está atravesando, hasta elaboraciones más filosóficas como la noción de existencia, que es el objeto de reflexión por excelencia de buena parte de la filosofía islámica. ¿Qué nos hace existir? ¿Cuál es la fuente de la existencia? Nuestra existencia de alguna manera nos vincula con el existente? Es maravilloso, divina, hasta la interpretación de que todo lo que existe desplegado, en realidad todo lo que nosotros vemos, es un despliegue de los nombres de Dios. Lo bueno y lo malo que nosotros podemos ver en este plano de existencia son nombres de Dios que se cruzan, que se manifiestan, es el despliegue de los nombres divinos. Es decir, de alguna manera estamos sumergidos en esa misericordia divina. Nadamos ahí. Que lo podamos comprender es un poco el desafío del creyente, leer que todo eso es señales de Dios. Por eso dicen algunos místicos y filósofos, hay al menos, dicen, tres Coranes, ¿no? Está el Corán, que es el universo desplegado, donde se lee los elementos de la creación como si fuesen versículos. Esa es la capacidad del sujeto. El verdadero creyente tendría que poder leer en un árbol, tendría que poder leer en una expresión incluso de ira de otra persona, elementos que le permitan leer la misericordia de Dios en todo eso. Hay otro Corán que es el Corán escrito, es el texto, es aquello que nosotros tomamos como texto sagrado y que uno lee cotidianamente, eso también es un Corán. Pero hay un Corán dentro nuestro también, ¿no? Hay que leernos también a nosotros. Si nosotros lo entendemos de esa manera, nosotros estamos sumergidos en la divinidad. Hay una frase muy bonita de un místico contemporáneo iraní que dice que le llamaba mucho la atención que le pidieran en algunos espacios occidentales elementos para probar la existencia de Dios. Dice, es mucho más difícil, eh, es mucho más difícil tratar de probar la inexistencia de Dios. Dice, para mí la existencia de Dios es una certeza, o sea, yo vivo en la certeza de que estoy atravesado por la misericordia y la existencia de lo divino en todo lo que hay. Dice, es mucho más difícil para mí, como ejercicio incluso de esfuerzo racional, que me demuestren que Dios no existe en todo esto, ¿no? Y un poco esa es la cosmovisión, por eso es tan difícil entender a veces algunas derivas de la civilización occidental, eh, porque en realidad el creyente está sumergido en la misericordia de Dios, ¿no? Y la misericordia es uno de los nombres de Dios, es decir, al fin y al cabo, nadamos en la existencia de la divinidad. Y esto es muy fuerte, sin obviamente tener nada que ver con el panteísmo, tiene que ver con la luz, ¿no? Por eso el símbolo, uno de los símbolos más interesantes de la filosofía y de la mística islámica tiene que ver con la luz y la existencia vinculada con la luz, ¿no? Muchas gracias. Y tengo una pregunta, hermano. A ver, decime, ¿cómo es más personal? ¿Cómo es tu relación con Dios? Contame. Bueno,
es un desafío. Nosotros vivimos en una sociedad en la que estamos, todo está de alguna manera orientado a que uno se olvide efectivamente de su relación con Dios y que se pierda de alguna manera el eje. La idea de eje, esta idea de axis mundis, es muy fuerte también, muy cara en la tradición shia, ¿no? Eh, Perder ese eje conector es lo que efectivamente nos hace extraviarnos. Hay una figura muy interesante en el Islam, la figura esta de Shaitán, como la figura del mal, ¿no? La representación del mal. Es un ser muy inferior con respecto a Dios, y es un ser muy inferior con respecto al ser humano en realidad. Su función no es antagonizar con Dios, no disputa con Dios, no está en esas condiciones. Lo único que hace es confundir al ser humano, ¿no? Susurrar. Dice, en árabe la palabra para susurro es muy bonita, es una especie de repetición de una onomatopeya que es waswas, ¿no? Como el ruidito del murmullo, waswas. Lo que hace el shaitán es confundir, generar ruido. Y nosotros vivimos en un mundo del ruido, ¿no? Estamos atravesados por el ruido, estamos atravesados por esta cosa de escaparle al silencio, porque el silencio interpela. Y un poco, posiblemente lo más desafiante para nosotros, para mí también, por supuesto, es generar esos espacios de silencio, ¿no? Eh, Nosotros, de hecho, digo, el ruido no necesariamente es el sonido explícito, es la preocupación, el ruido es eh, la angustia por situaciones que a veces tienen que ver con... Hay muchas formas de generar ruidos espirituales, ¿no? Y lo que cuesta a veces es recobrar ese ratito de silencio para tener el eje necesario para afrontar esto que hay que afrontar. Nosotros no estamos, no vivimos en una burbuja donde podamos decidir nos vamos de esto. No, de hecho en la tradición islámica está muy mal visto irse de la sociedad, ¿no? No hay una figura lo, noble o loable en el que se retira de la sociedad. El sujeto que se retira, incluso en las figuras como destacadas de la espiritualidad, el sujeto se retira un momento, pero vuelve mejor que como se fue, para acompañar a un cambio a la sociedad. Es decir, vuelve para reformar la sociedad, no la abandona, no se va, no huye de esa sociedad. Y esto también es como un desafío, ¿no? A veces uno eh, eh, se ve atosigado por mil situaciones y recobrar ese eje es el verdadero desafío, ¿no? Decir, bueno, cierro el día, pero tratando de entender que no va por aquí, no va por acá, el eje es este y que se vuelvan a ordenar las prioridades. El ruido hace que uno pierda de vista la jerarquía de prioridades, por dónde pasa lo realmente importante. Pero está todo, nosotros vivimos en un mundo de ruido. Hay un autor italiano que a mí me gusta mucho, Zola, él decía, tiene libros muy bonitos, uno de esos libros que habla sobre la felicidad y la desdicha del hombre, él dice que nos cuesta incluso a veces imaginarnos en una escena feliz sin musicalizarla, como si fuese una película, ¿no? Entonces todo tenemos que ponerle algo, escapamos del silencio, escapamos hasta en el disfrute imaginado, lo tenemos que hacer como una especie con banda sonora, ¿no? Hay mucho ahí como para detenernos a ver qué nos pasa, por qué el ruido forma parte de las sociedades en las que vivimos y por qué el silencio vuelve a ser un desafío, ¿no? Conseguir el silencio, porque el silencio interpela, ¿no? El silencio nos pone. Amén, amén, amén. Mil gracias, me encanta. Se me ocurrió una última pregunta para ya después de ir cerrando. Quizás llegue tiempo, no sé si has leído o si, imagino que sí, Avicena de Averroes. ¿Qué sabes de Avicena de Sí, Averroes? sí, sí. Bueno, a mí hay elementos de Avicena que me gustan y hay elementos de Averroes que me gustan mucho, ¿no? Los elementos de Avicena que me gustan posiblemente tengan menos que ver con el Avicena aristotélico, el sistema cerrado de la filosofía aviceniana, que me parece igualmente como esfuerzo racional sumamente loable. Hay una faceta de Avicena que es muy interesante, le dicen la faceta de los escritos visionarios o los escritos esotéricos de Avicena, que es en realidad la última etapa del pensamiento aviceniano, donde se sumerge en esto que algunos van a decir es una especie de filosofía oriental, oriental en el sentido del término en árabe y en persa, es decir, el oriente de las luces, ¿no? Siempre vinculando esta idea de que el sujeto, de alguna manera, el ser humano pertenece a ese oriente de las luces. Es una idea muy fuerte
en la tradición de Suhrawardi, que viene después de Avicena, de que el hombre es una especie de exiliado en el mundo de la materialidad. No, nosotros vivimos en un occidente permanente, dirían ellos. Hay que volver al oriente de las luces, no obviamente en clave geográfica, sino en clave espiritual. Esa instancia de Avicena me parece fascinante. De todas formas, en todos los filósofos islámicos, desde Al-Kindi en adelante, aparece esta figura fuertísima del intelecto agente que me parece que es maravillosa, ¿no? Este elemento y esta idea emanacionista en términos filosóficos, pero que es de una profundidad mayúscula, que aparece ya en las tradiciones ismailíes dentro del shiismo, de una sucesión de inteligencias que van a dar origen en algún momento al plano de la manifestación física. En muchos elementos, sobre todo en esta disputa que tiene con algunos otros filósofos sobre la cuestión legal y los alcances de la legalidad. Me parece que es interesante. Yo de todas formas, la función de comentador, entre comillas, de Aristóteles que tiene Averroes, me parece que es infinitamente superior a Averroes a un simple comentador. Hay un texto precioso eh, que trabaja esto, creo que es de Cochia, que trabaja el rol de Averroes como comentarista y dice, no, la se llama Filosofía de la Imaginación, es un libro precioso, todo lo que aporta, o sea, hay un contenido propiamente de Averroes, de Ibn Rushd, en el pensamiento que hace que sea muy, muy distinto en muchos elementos al mero transmisor de la filosofía aristotélica. De todas formas, hay un punto interesante, hay un encuentro que se da entre Averroes e Ibn Arabi, que es muy lindo para pensar cómo se piensan algunas cuestiones o algunas relaciones entre la filosofía y los caminos espirituales, ¿no? Ese encuentro, si quieren algún día lo trabajamos, Ibn Arabi sin duda es uno de los máximos exponentes de la mística en el mundo sunni y también la mística shia, y tienen un encuentro que lo describe el propio Ibn Arabi. Los dos, obviamente, eran de este espacio tan caro para la tradición islámica que es Al-Ándalus, y hay un relato de ese encuentro, ¿no? Como uno contempla el mundo de la no dualidad, que es efectivamente el mundo de Ibn Arabi, y cómo el pensamiento racional, si se quiere, desde la perspectiva espiritual, tiene ciertas limitaciones, ¿no? Que esto también me parece muy interesante para trabajarlo después en cualquier otro momento, es decir, para la tradición espiritual shia y en algunas vertientes del sufismo, la filosofía es un elemento fundamental, ¿no? Nosotros a veces asociamos como el fin de la filosofía islámica con la crítica que recibe Averroes por parte de Al-Ghazali en esta cuestión de la incoherencia de los filósofos, una serie de refutaciones que iban destinadas fundamentalmente a Avicena y la respuesta del propio Averroes, y se da a veces por terminada la filosofía islámica con la figura de Averroes como una especie de círculo que termina de reconducir hacia la propia Europa occidental el pensamiento griego, y eso en el mundo islámico son interpretaciones completamente diferentes. Eso que termina desde la perspectiva occidental con Averroes, da inicio, o por lo menos temporalmente está sucediendo otra cosa en el oriente del mundo islámico, que es el surgimiento de esta filosofía de las luces, donde mucho tiene que ver estos escritos esotéricos de Avicena, ¿no? Bueno, Ángel, eso es todo por hoy. Muchísimas, muchísimas gracias. Súper conforme quedé. Impresionante todo lo que Muchas sabes, gracias. todo tu profundidad. Un Quedan gusto 5 minutos. enorme. ¿Te gustaría decir algo para cerrar? No, yo te agradezco porque la verdad que a mí estos temas me fascinan y eh, a veces no hay espacios, ¿no? Para compartirlos así, con confianza, con tranquilidad, disfrutando también el interlocutor. Así que yo te agradezco mucho, Lucas, que hayas generado estos espacios para encontrarnos, para conocer los caminos espirituales que a veces por infinidad de prejuicios, infinidad de preconceptos o esquemas atravesados por cierto orientalismo epistémico que nos hace muy difícil, ¿no? Desarmar algunas ideas. Así que yo personalmente te agradezco muchísimo el espacio. Gracias, gracias, hermano. Bueno, hermanos, nos vemos. No se olviden de suscribirse a mi canal, de poner me gusta y estén atentos a los próximos videos. Gracias, hasta luego.